Hoy voy a hablar de un tema, de esos temas que confrontan a unos, otros se convierten, otros se enojan. El título del tema está, ¿ya lo vio? Es así con interrogación: ¿asesinos? Yo creo que estaba analizando así rápidamente y creo que es de los temas más fuertes que he compartido. Entonces le voy a pedir que esté muy atento, y también quiero recomendarle la predicación de la mañana de las 8 que predicó el pastor Salvador Pardo. Él habló de Jesús, nuestra pasión, y les invito a que en un tiempo que tengan lo escuchen también. Creo que de alguna manera va ligado a lo que vamos a hablar, porque si Jesús es nuestra pasión, le creemos lo que Él dice, ¿sí o no? En su palabra, ¿sí o no? Entonces, pues vamos a ver, a descubrir algunas cosas y a ser confrontados. Mateo 5:21. Oísteis que fue dicho a los antiguos: no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano, y entonces ven y presenta tu ofrenda. Hay mucha gente cristiana y gente no cristiana que se sienten muy buenas personas. Muchos creen que se irán al cielo cuando mueran. Hacen afirmaciones de manera categórica, como por ejemplo: no, pues yo no fumo, dicen, yo no tomo, y la típica, ¿verdad? Yo no he matado a nadie. ¿Asesino yo? No, por favor, yo soy una buena persona, yo soy un buen cristiano. Jesús dijo: oísteis que fue dicho a los antiguos, Mateo 5:21, oísteis que fue dicho a los antiguos: no matarás. Aquí está hablando Jesús. Él está citando el quinto mandamiento de la ley de Dios, que aparece en Éxodo 20, versículo 13, que dice así simple y llanamente: no matarás. Este mandamiento fue dado por Dios con el único propósito de preservar la vida de cada ser humano. Matar viene de una palabra hebrea, ahí en Éxodo 20:13, que es la palabra hebrea ratzag. Se traduce matar, asesinar, pero la definición es la muerte, quitar la vida de un ser humano por otro ser humano. Y ya la Biblia y las culturas lo tipifican como asesinato, como homicidio. Ahora bien, la Biblia hace la distinción entre lo que es un homicidio intencional y lo que es un homicidio involuntario. De hecho, en nuestra ley hay muchas definiciones de homicidio: simple, agravado, o sea, en fin. Pero básicamente la Escritura nos menciona la distinción entre un homicidio intencional y uno involuntario. El homicidio intencional es cuando alguien le quita la vida a otro ser humano, lo asesina
con premeditación, ¿sí? O sea, lo piensa, lo reflexiona, lo planea, alevosía, o sea, con toda la maldad posible y con toda la ventaja. Lo agarra desprevenido, lo venadea, como decimos aquí en México, y le quita la vida de manera violenta. Es el caso de aquel que asesina para robar. Hace unos días allá en la colonia donde yo vivo asesinaron a una señora embarazada por quitarle su auto. El que mata para vengarse por un agravio, por algo que se siente ofendido, eso es simple, el homicidio intencional. Es el que paga incluso por asesinar a otra persona, y se habla de un autor intelectual, el homicida intelectual que planeó todo. Es el peor, ¿verdad?, que el que ejecuta. Entonces el homicidio intencional lleva el deseo en el corazón, lleva la intención de quitarle la vida a alguien de manera violenta. Y a eso es a lo que se refiere Éxodo 23 que citó Jesús. Oísteis que fue dicho no matarás, y cita Éxodo 20:13. A esa descripción que yo acabo de hacer es a la que se refirió Jesús. Ahora, déjeme decir algo que es controversial dentro del cristianismo. Es controversial porque me refiero a la pena de muerte. Es controversial porque cuando nos convertimos asumimos que pues es obvio quitarle la vida a alguien, pero no ubicamos bien las cosas cuando la pena de muerte se ejecuta hacia, en este caso, un asesino. Pero déjeme decirle lo que dice la Biblia, y al final, bueno, usted puede seguir con su romanticismo o creer la Biblia al respecto. Por ejemplo, en Génesis 9:5, Dios estableció desde los tiempos de Noé la pena de muerte para un asesino. Vamos a leer Génesis 9:5. Dice el Señor en la nueva versión: yo exigiré la sangre de cualquiera que le quita la vida a otra persona, y cualquiera que asesine a otro ser humano debe morir. Versículo 6. Si alguien quita una vida humana, la vida de esa persona también será quitada por manos humanas, o los que ejercen la ley, ejecutan la ley. Pues Dios hizo a los seres humanos a su propia imagen. Vemos aquí desde antes de la ley de Moisés, ya Dios estableciendo pena de muerte para un asesino, al que arrebatare la vida de otro ser humano. Ahora, nos trasladamos al tiempo de Moisés. En ese tiempo de la ley, cuando Dios le da la ley a Moisés, también Dios, en esa misma ley, habló de la pena de muerte para el asesino. Números capítulo 15, versículo 16, en la versión Palabra de Dios para Todos, dice así: si alguien golpea a otro con un objeto de hierro y el que recibe el golpe muere, eso es un asesinato. El asesino debe ser condenado a muerte. Versículo 17. Si alguien golpea a otro con una piedra que pueda causar la muerte y el que recibe el golpe muere, se trata de un asesinato. Y el asesino debe ser condenado a muerte. Versículo 18. Si alguien golpea a otro con un objeto de madera que pueda causar la muerte y el que recibe el golpe muere, se trata de un asesinato. Y el asesino debe ser condenado a muerte. ¿Alguien de ustedes quiere contradecir a Dios? Yo no. Pero vayamos más allá, vámonos al Nuevo Testamento.
Jesús, cuando fue, que estaba en el huerto de Getsemaní, que llegaron los soldados y la guardia del templo para prenderlo, que de ahí se deriva toda la crucifixión, él pues encaran a Jesús y uno de sus discípulos sacó una espada. ¿Quién era ese? ¿Se acuerdan? Era Pedro. Y Jesús le dijo algo muy importante que nos lleva a una conclusión de que él, Jesús, avalaba la pena de muerte para alguien que asesinaba violentamente. Mateo 26:51, ya les dije el contexto. Llegan a prender a Jesús. Entonces dice, uno de los que acompañaban a Jesús, o sea, Pedro, sacó su espada. ¿Qué sacó? Su espada. ¿Y qué hacía con una espada? Oiga, bueno, traía una espada. Y con ella le cortó una oreja al sirviente del jefe de los sacerdotes. Pregunta, ¿usted cree que le quería cortar la oreja? Es obvio que no, le quería partir la cabeza. Es obvio. Pero como era un guardia, pues con algo de agilidad esquivó el golpe, pero no evitó que le cortara la oreja. Pero luego Jesús dice algo muy importante. Pero Jesús le dijo, guarda tu espada, porque al que mata con espada lo matarán. No sé si usted está percibiendo que es exactamente lo mismo que le dijo a Noé y que le dijo a Moisés en la ley. O sea, Jesús estaba avalando eso. Ahora vámonos con el apóstol Pablo, porque él dijo algo muy importante sobre las autoridades a quien se les delega la ejecución de los castigos por violar la ley o por portarse mal o por asesinar o robar. Es el Estado el encargado, ya en los tiempos de Jesús, de ejecutar la sentencia o el castigo, ¿sí? Entre paréntesis, nunca es bueno tomar justicia por propia mano. Bueno, ese no es el tema, pero es bueno mencionarlo. Vámonos a Romanos capítulo 13, versículo 1. Esta epístola la escribió Pablo en la versión en lenguaje actual y dice así, hablando de las autoridades: solo Dios puede darle autoridad a una persona, y Él es quien le ha dado poder a los gobernantes que tenemos, dice esta versión. Por lo tanto, debemos obedecer a las autoridades del gobierno. Versículo 2. Quien no obedece a los gobernantes, cristianos o no, se está oponiendo a lo que Dios ordena. Y quien se oponga será castigado. ¿Por quién? Por las autoridades. Es como ahorita, nosotros llenamos el requisito de cómo estamos ahorita, pero si no guardáramos la distancia que exigen, pues llega un inspector y pues nos clausuran, obviamente, y no vamos a decir, ay, ¿por qué abusivos? No, espérame. Es que hay leyes que el Estado y indicaciones que uno debe de sujetarse. Bueno, sigo leyendo. Versículo 3. Porque los que gobiernan no están para meterles miedo a los que se portan bien, obvio, sino a los que se portan mal. Si ustedes no quieren tener miedo de los gobernantes, de los policías, de los que tienen autoridad para castigar, etcétera, hagan lo que es bueno. Y los gobernantes hablarán bien de ustedes. Y aquí viene. Porque ellos están para servir a Dios y para beneficiarlos a ustedes. Pero si ustedes se portan mal o si violan las leyes, pónganse a temblar, dice en esta versión. Aquí viene. Porque la espada en los tiempos bíblicos tenían algunas variantes de ejecución cuando ejecutaban la pena de muerte.
Y una de ellas es la decapitación con una espada. Fíjense cómo dice: porque la espada que ellos llevan no es de adorno, como el rey Juan Carlos de España, que se pone su espada, pues, puro adorno, ¿no? Ni filo tiene, pienso, no sé, porque ¿para qué la trae ahí? La trae de adorno nada más. No, dice, la espada que los gobernantes llevan, acuérdense que está hablando en el contexto de aquel tiempo, pero está hablando de la pena de muerte. No es de adorno, dice. Ellos están para servir a Dios, pero también para castigar a los que hacen lo malo. Y los romanos tenían en vigencia la pena de muerte. Jesús la avaló, Pablo la avaló. Yo sé que esto es controversial, porque yo entiendo, y muchos, no, pero que, bueno, cada quien saque sus propias conclusiones. En la actualidad hay países que, como México, fíjense, México está en la Constitución, está contemplada la pena de muerte, pero no se lleva a cabo. Pero hay otros países donde sí. En los Estados Unidos hay algunos estados que tienen pena de muerte, pena capital para el que comete asesinatos atroces. Cierro ahí el paréntesis de lo que quería decir sobre la pena de muerte. Continúo con esto. La Biblia también habla, así como del homicidio intencional, también habla del homicidio involuntario. No intencional, es aquel que no lleva el deseo de matar ni la intención de matar, y Dios mismo no lo considera un asesinato. Vamos a la Biblia, Números 35, versículo 22. Lea con atención. Homicidio no intencional. Pero si alguien empuja a otro accidentalmente, no por enemistad, o si le lanza alguna cosa sin mala intención, o sin fijarse lanza una piedra que pueda causar la muerte, y la piedra le cae encima y lo mata, no siendo ellos enemigos ni queriendo él hacerle daño, entonces el pueblo actuará como juez entre el que causó la muerte y el pariente que quiera vengar a la víctima, según estas reglas. El pueblo deberá proteger de la venganza del pariente al que causó la muerte. ¿Lo entendió? Dios mismo dice, no, eso no es asesinar. O sea, a mansalva, que es a lo que se refiere Éxodo 20:13, no matarás, que mencionó Jesús. Se refiere al homicidio intencional. La Biblia, repito, contempla el homicidio no intencional. Ya lo acabamos de leer. 3 ejemplos. Un automovilista que va a velocidad permitida, etcétera, pero accidentalmente atropella a una persona y la mata. Bueno, esto no se considera un asesinato voluntario, es accidental. ¿Lo entiende? Entonces la pena es mucho menor, hay libertad bajo fianza, etcétera, etcétera. Otro ejemplo. Alguien que mata a otra persona en defensa propia. La Biblia lo contempla mejor dicho, como un asesinato, en referencia a Éxodo 20:13, no matarás, no, porque se defendió. Por ejemplo, la ley en México, ahora la ley penal que nos rige aquí en México contempla esta figura jurídica. Y ya aquí en Jalisco, en Guadalajara, hemos tenido algunos casos de gente que es asaltada o quieren violar a una persona y alguien lo defiende y matan al agresor, al violador, al ladrón, y no lo penalizan, lo dejan en libertad. Entonces no es un asesinato al que Jesús se refirió. Otro ejemplo, un juez
donde está vigente la pena de muerte. Un juez que ordena imponer la pena de muerte a un asesino atroz, al juez no se le considera asesino, ¿verdad que no? No. Él solo está ejecutando lo que la ley contempla. Y nadie dice, ay, ese juez es un asesino. No, espérame. Él tiene autoridad para dar un juez tiene la autoridad para dar un veredicto y dar una sentencia. Y si él considera que el asesino fue con todas las agravantes, pena de muerte, donde está vigente. Ahora, muchos se asustan. Yo entiendo eso, ¿no? Pero hace falta un poco más de lectura posiblemente para que ustedes entiendan que Dios avaló la pena de muerte. Y el gobierno que decida hacerlo, Dios avala. Porque estamos hechos a la imagen de Dios. Y el hombre que quite la vida a otro de manera violenta y premeditada debe morir, vida por vida. Dicho lo anterior, vamos a lo que Jesús enseñó, a los textos que leímos al principio, ¿ok? Vámonos, Mateo 5:21. Jesús dice, ahora, bajo ese contexto que yo les acabo de dar, vamos a leer de nuevo los textos que leímos al principio. ¿Listos? Oísteis que fue dicho a los antiguos, le está hablando a sus discípulos. Estaba en el sermón de la montaña. Oísteis que fue dicho, no matarás. Todos habían oído, obvio, ¿no? Y cualquiera que matare será culpable de juicio. Y luego dice Jesús, pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio o fatuo a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. No sé si leyeron bien, pero esto es pena de muerte eterna. ¿Lo alcanzan a ver o no? Tampoco se asusten, porque el que nada debe, nada teme. Si tú te portas bien, no va a pasar nada. Pena de muerte, pena capital, condenación eterna en el infierno. Pero vean lo lo voy a desglosar, pero échenle un vistazo a lo que acabamos de leer, que se enoje contra su hermano y lo ofenda y le diga necio, fatuo. Vamos a explicar todo eso. Jesús en este pasaje está hablando del enojo extremo, el que se desborda, el enojo que arrastra a la persona a desear lo peor a la otra por alguna razón. Desea golpearlo, dañarlo, inclusive quitarle la vida. Un ejemplo de enojo desbordado sucedió en los tiempos poco anteriores a Noé, con Caín y Abel. Todos conocen la historia de Caín, no tengo ni que explicarla. Pero ¿cuál fue la razón por la cual asesinó a su hermano? Por celos, por enojo, y le arrebató la vida, le quitó la vida. Posteriormente aparece Noé, y es cuando Dios dice, el hombre que quitare la vida, con su vida pagará, se le demandará su vida. O sea, Dios inmediatamente puso una ley, que es una ley justa. El que quita la vida tiene que pagar con su vida. Si te prestan 500 pesos, ¿cuántos tienes que pagar? 500, lo justo. A lo que Jesús se refería al enojo que se desborda, repito, aquel que lleva al enojado, desbordado, a maldecir a otros, a decir palabras calumniosas, mentirosas,
Su amargura lo lleva a tener un lenguaje insultante contra aquel al que aborrece o está muy enojado. Y todo este lenguaje y manera de expresarse del otro lleva la intención de destruir su reputación, de matar su reputación, de asesinar su reputación. Escuchen esto, cristianos y no cristianos, y los que nos están viendo también, no se duerman. Ustedes tienen más chance, pero no los ve uno. Qué chiste. Escuchen esto. Ante los ojos de Dios, este comportamiento, Jesús dice, esto es un homicidio, es un asesino el que se comporta de la manera que él describió allí. Y el asesino merece pena capital. Aquí es donde se empieza a poner feo el asunto. Porque pues si yo les pregunto, ¿alguno de ustedes ha matado a alguien? La mayoría, por no decir que casi todos. No, yo nunca he matado a nadie. Bueno, sigamos adelante. La Biblia hace una distinción entre el enojo asesino y un enojo justo. Se los voy a ilustrar con la misma Biblia. Por ejemplo, Jesús se enojó, pero nunca pecó. Una vez estaba él en la sinagoga y estaba un hombre que tenía una mano seca, no le servía, la tenía inamovible, algo le pasó. La Biblia dice nada más que tenía una mano seca. Entonces Jesús le habló con él y le dijo, extiende tu mano. Entonces los fariseos que estaban ahí, los religiosos, así que, ay, no hagas nada en sábado porque vamos a desagradar a Dios. Y entonces lo empezaron a agredir a Jesús. Le empezaron a decir cosas, oye, no puedes hacer eso en sábado. Y miren lo que dice en Marcos capítulo 3, versículo 5. Entonces mirándolos alrededor, o sea, Jesús mirándolos alrededor, ¿cómo los miró? Con enojo. O sea, su mirada era, a lo mejor el ceño lo hizo así y los miró enojado. Pero luego dice, entristecido por la dureza de sus corazones. O sea, se enojó, pero el enojo no los desbordó. ¿Entiende? Se enoja, se pone triste por la dureza del corazón de esa gente religiosa y dijo al hombre enfrente de todos, extiende tu mano, le dijo. Y él la extendió y la mano le fue restaurada sana. Uy, se armó un alboroto, violó la ley de Moisés. O sea, les importaba más lo ceremonial que la vida misma de una persona. Estaban mal, estaban equivocados. Pero Jesús se enojó. En Juan capítulo 2, versículo 14 hay otro caso de Jesús cuando entró al templo cuyo pues había sido dedicado para la adoración a Dios, había reglas que guardar, y entró al templo donde ya se habían corrompido los líderes religiosos. Y ahora dentro del templo se hacían actividades ilícitas que ofendían a Dios. Empezaban a comerciar con lo sagrado. ¿Sí? Y mire lo que dice en Juan capítulo 2, versículo 14. Y halló en el templo a los que vendían bueyes, que eran los animalitos que se ofrecían en sacrificio, pero que al llevarlos allí para la gente que llegara de lejos, no podían traer su animalito, era obvio, no podían viajar con él. Entonces les proveían ellos los animales para el sacrificio, pero se los daban al triple del precio, abusando, como cuando hay una necesidad en una ciudad, una inundación. Lo primero que hacen los comerciantes es subir los precios. Esa es una ofensa, ese es un abuso. Entonces ellos subían los precios y venían de otros países, traían otras monedas que no eran venían de África, venían de otras regiones alrededor,
y no, pues no recibimos monedas de Mesopotamia. Entonces, ¿qué hago? No, pues allá están los cambistas. Oye, pues mira, están 2-1. No. Te doy 1 o te doy medio. O sea, como cuando tú vas a una casa de cambio, compras dólares, te los dan más caros. Bueno, ese es un negocio lícito porque está aceptado por la ley, pero en las cosas de Dios ellos estaban abusando. Era obvio que tenían que llevar cierto margen de ganancia, pero triplicaban el valor de los animales, y todavía con las monedas, si la moneda que traían costaba, qué sé yo, un 20 cuadrantes, que era la moneda romana más pequeña, ellos decían, no, te doy 10 nada más, y se quedaban con 10. Un total abuso. Entonces entra Jesús, vio a los que vendían bueyes, ovejas y palomas y a los cambistas allí sentados, y haciendo un azote de cuerdas. Esto me lleva a una conclusión. Estaba enojado el Señor. Tomó una cuerda y empezó a azotar, no a la gente. Esto es lo donde hay que saber entender la diferencia. No golpeó a la gente. Sigamos leyendo. Echó fuera del templo a todos y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas y volcó las mesas. Yo quise, bueno, no he visto ninguna película que yo me acuerde hasta ahorita haber visto esta escena de cuando Jesús en el templo. Probablemente hay alguna por ahí, ¿no? Pero él estaba enojado, pero nunca agredió a las personas. Repito, versículo 16, y dijo a los que vendían palomas y todos los animales: quitad de aquí esto, quítenlo, sáquenlo, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Era un enojo justo y santo el que Jesús tenía en ese momento. Dice el versículo 17, entonces se acordaron sus discípulos que está escrito: el celo de tu casa me consume. Quería que todo fuera en santidad, en integridad, sin abusos. Si Jesús viniera a muchas iglesias de hoy, agarraba un látigo y les volteaba todo lo que se ha hecho alrededor del cristianismo, un negocio vergonzoso. Y lo que a Jesús le enojó, nosotros nos debe causar enojo, pero controlado. Yo no sé usted, pero a mí me enoja ver todo lo que está pasando en el mundo. Cómo se burlan de Jesús. Nadie habla mal de Buda, de Mahoma. Nadie habla mal, pero a Jesús lo avergüenzan en todos los programas de Netflix. Eso enoja, molesta. Pero a mí me molesta ver las manifestaciones esas que hacen. Usted sabe a lo que me refiero. Pero nunca los voy a agredir. Ni siquiera puedo permitirme el deseo de que ojalá y caiga un rayo y los parta, porque entonces en mi corazón me convierto en un asesino que merece la pena de muerte. Este tipo de enojo contra lo que ofende a Dios no busca dañar a las personas. No, lo que busca es el bien espiritual de las mismas. Este tipo de enojo lleva la intención de enseñar al que está desvariando, el que está enloquecido, el que está todo torcido. Hay un enojo, una molestia, pero lleva la intención de exhortar, de amonestar, de reprender, con el único propósito de corregir lo que le ofende a Dios, porque sabes que lo está llevando al infierno esa conducta o esa clase de vida.
Este tipo de enojo es aquel que lleva a los demás a que ejerzan un servicio o una adoración, un culto aceptado por Dios. Y también lleva la intención de la salvación de toda esa gente. Cuando Jesús saca a todos del templo, era para limpiarlo y enseñarles que estaban abusando de la fe de la gente. Y que eso Dios no lo veía bien. El enojo contra el pecado, contra la perversión, la corrupción, nos está permitido. Enoja ver cómo los políticos en México se han enriquecido. ¿No le enoja a usted? A mí sí me enoja, pero no se me desborda. Y cuando aparece uno por ahí que más o menos hace las cosas, te da alegría. Dices, bueno, parecía como que no hay ni uno de esos, pero pues hay algunos. Y te da gusto, quieres platicar con ellos. Pero con los corruptos no. Pero no debes permitir que eso se te desborde. No debes permitir que te arrastre a dañar físicamente o moralmente a los demás. Enojo permitido, no desbordado, como el de Jesús. Pablo, el apóstol, hace una observación muy importante respecto al enojo y le pone un límite. Un texto muy conocido, Efesios 4:26. Fíjate lo que dice: airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Y dice el versículo 27, ni deis lugar al diablo. O sea, el que se le desborda el enojo le da lugar al diablo y suceden ya un montón de tonterías, de cosas, de las cuales después te arrepientes, lloras y ya no sabes cómo remediar la cosa. Bueno, Efesios 4:26, en 3 versiones diferentes, por ejemplo, la versión al día lo traduce de esta manera: si os enojáis, no pequéis. ¿Alcanzan a ver el límite? O sea, Dios nos hizo así, con una capacidad de airarnos, molestarnos, enojarnos por algo injusto. Cuando hay un abuso, cuando hay gente que abusa de otros, es natural en el ser humano sentir enojo. Cuando la justicia no se aplica porque se vende el juez o los policías se corrompen y molesta, enoja. Bueno, no sé usted, pero yo sí me molesto y me enojo. No sé usted. No sé si usted es perfecto. Pero fíjese lo que dije. Es un rasgo de todos los seres humanos. ¿Por qué? Porque en el momento en que viene ese enojo, está diciendo que tienes un sentido de justicia, el cual Dios lo puso allí. Si ves que un hombre está golpeando a una señora con su hija en brazos y la está golpeando, sientes ira, ¿a poco no? Enojo. O ves que le roban al vecino, se metieron a robar y supieron quién y hasta video hay, lo meten a la cárcel y a las 3 horas ya está afuera. Tienes una impotencia y dices, pero jamás tomes la justicia por tu propia mano, que es lo que está sucediendo en este país. Lo cual ya es un signo de barbarie, de que ya las cosas se están desbordando y no podemos caer en eso nosotros. Dice esta versión: si os enojáis, no pequéis. No dejéis que el sol se ponga estando aún enojados. Habla de tiempo, hasta que el sol se oculta y te dura horas el enojo. Dice, no, enójate, pero que no te dure todo el día. Dice otra versión en el lenguaje actual: enójense, pero sin pecar. Clarito dice allí, la traducción todavía más entendible. Enójense, pero sin pecar. Que el enojo no les dure hasta la puesta del sol. Y en otra versión,
por sus siglas en inglés, pero está en español, qué raro, ¿no? Dice así: airaos si llega el caso. Pero no pequéis, manteniendo rencores. Todavía te lo explica más ampliamente. O sea, enójate si llega el caso, pero no pequéis manteniendo rencores. Que no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Ahora, avancemos. Miren, en griego hay dos palabras que se refieren a la ira, al enojo. La ira y el enojo son casi lo mismo, pero tienen ciertas variantes. Casi son sinónimos, ¿no? Pero en la Biblia sí hace una leve distinción entre ira y enojo. Por ejemplo, la primera palabra es tumos o tumos, que según la definición es la ira que se prende y se apaga, pero rápidamente. Un arranque así como, ¡ay, pero cómo es posible! Pero a los 5 minutos ya estás tranquilo, pero te enojaste. Este tipo de ira tumos es como el fuego que enciende la paja y se apaga rápido. Hasta hay un dicho que dice: ay, tú pura llamarada de petate. O sea, el petate es hecho como de paja, ¿no es cierto? Entonces cuando se enciende, pero no dura mucho el incendio. A los 3 minutos ya se apagó. Bueno, este es tumos. Es ese enojo que de pronto sientes el enojo y se enciende, pero luego se apaga. Pero luego está otra palabra griega, orgé o orgé. Es el enojo, escuchen bien, que se enciende, pero que no se apaga. Se hace añejo, o sea, perdura. Es el enojo que pasa un día y otro y otro y otro y te puede durar años. Es el enojo de larga vida, que tú puedes tener 30 años enojado contra tu papá, con un rencor, con una amargura, y no puedes. El innombrable de mi papá, el innombrable de mi esposo o mi ex esposo. Es el enojo que se alimenta constantemente, que como una hoguera, fíjense. De hecho, orgé tiene algo que ver con hoguera, de fuego continuo. Y para que el fuego esté continuo en una chimenea, en una hoguera, tienes que echarle combustible, madera. Bueno, este es el enojo que alimentas constantemente. Y no se me olvida. Oye, ¿ya te conté lo que me hizo? ¿Qué te hizo quién? Pues lo que me hizo fulano. Ay, me lo has contado como 50 veces. Ay, ¿de veras? Yo pensé que no te lo había contado. Y cada vez que lo cuenta, es como echarle leña al fuego. Y ahí lo mantiene. Este es el enojo descontrolado. El enojo que nos hace perder la cordura, la objetividad de las cosas y de la vida y de las circunstancias. Es el enojo descontrolado que nos lleva ya en su extremo a la amargura, y es cuando se empieza a ofender, a calumniar, a vengarse de los demás, ya a causarles daños. Probablemente nunca le vas a disparar con una pistola ni le vas a meter un cuchillo con la hoja de este tamaño, no, pero lo vas a asesinar de otra manera, con lo que hablas de esa persona. ¿Han oído esa frase? No, mira, ten cuidado con esa persona porque es de mecha corta. ¿Han oído esa frase? ¿Qué quiere decir con alguien que es de mecha corta? O sea, que apenas le dice algo, ya, luego explota así. Pero hay algunos
que tienen mecha corta y cualquier cosa les molesta, de todo se ofenden. Les dices una cosa, piensan otra. O sea, qué complejos somos los seres humanos. Toño me comentaba el otro día de alguien que un día llegó con él, me lo contó la semana pasada. Fíjate, un día alguien llegó y me dijo: ay, pastor, yo le quiero decir algo. Fíjese que tengo 15 años ofendida con usted. Ay, ¿cómo? ¿Qué le hice? No, pues es que tú dijiste eso. No, pero yo no lo dije por ti, yo no dije por nada. Es más, me sorprende. Y 15 años vivió dolida esta persona. Bueno, durante esos 15 años se la pasó hablando mal de él. Los que son de mecha corta, bueno, pueden ser los que explotan en enojo, pero a la hora o al otro día ya se les apagó. Es más, pasa una semana y ya se les olvidó, porque no lo alimentaron. Pero hay unos que son de mecha corta y lo guardan y lo guardan. Y lo siguen alimentando, pero luego empiezan a esparcir ese fuego. Y la Biblia dice, Santiago dice, que la lengua es un miembro ahí que destruye como una llama que enciende un bosque, dice. Miren, el fuego, la lumbre controlada es una bendición, ¿sí o no? Cocinas, calientas el agua, pero ¿qué tal cuando se enciende tu casa? Es fuego descontrolado. Y ahí ya lo que puede ser algo bueno se convierte en algo malo, perjudicial, y puede asfixiar a las personas y te puedes quemar y morir ahí calcinado. Entonces el fuego controlado es una bendición. El enojo, es inevitable que no sintamos enojo por cosas que suceden, pero tenemos que controlarlo, no alimentarlo. Ahora, esas dos palabras que acabo de describir, tumos y orgé, Pablo las menciona en Efesios 4:31. Sigamos adelante, Efesios 4:31. Dice Pablo: quítense de vosotros. ¿Quién lo va a quitar? Nosotros mismos. Erramos cuando decimos que venga el Señor y me lo quite. Bueno, es obvio que Dios te ayuda, pero tú eres el que tienes que poner la parte de querer sacar eso, esa ofensa, eso que te causó el enojo. Y dice Pablo: quítense de vosotros toda amargura. Toda, no se nos es permitido ni un centímetro de raíz de amargura. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, y aquí aparece tumos y orgé. Fíjate, enojo, ira, gritería, porque el enojo descontrolado, el orgé, te lleva ya a la gritería. Y apenas quien sea te dice algo, ¡pah! Qué horrible es eso, ¿a poco no? Y te lleva a la gritería y a la maledicencia. Empieza a maldecir, a ofender. Dice: quítense de vosotros todo enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. ¿Por qué dice que lo saques? Sin duda que el apóstol Pablo entendió perfectamente el mensaje de Jesús, al cual vamos de nuevo. Mateo 5:21. Oísteis que fue dicho a los antiguos. Ponga atención. Oísteis que fue dicho a los antiguos. Oyeron. ¿Sí? Ellos habían oído la voz de sus afamados rabinos, de sus ilustres maestros de la ley, los cuales de manera continua torcían en muchas ocasiones el verdadero sentido del mensaje de la ley, y le añadían o le quitaban y lo interpretaban a su libre arbitrio para acomodar sus intenciones o sus deseos o ambiciones o qué sé yo, y torcían la Biblia para acomodarla, y luego se las enseñaban a los discípulos.
a la gente, como ellos, todos los judíos. Ellos habían oído entonces a todos estos rabinos. Ahora, recordemos que los fariseos siempre tuvieron controversia con Jesús. ¿Por qué? Porque ellos siempre enfatizaron las acciones externas. Ellos siempre ponían los rituales y las ceremonias por encima de todo. Ellos nunca hablaban de la condición del corazón de las personas. Todo era lavado de manos, vestiduras, guardar el sábado. Ay, no hagas un milagro, Jesús, el sábado, no, que se quede así con la mano toda seca, porque ofendes la ley de Dios. ¿Quién dijo que se ofende? ¿De dónde sacaron eso? Eso no dice la ley, pero ustedes la torcieron. Los fariseos jamás hablaban de tener un corazón limpio, nunca. Ellos nunca mencionaban acerca del corazón misericordioso, manso, como Jesús. En el mismo capítulo, en el mismo capítulo 5 de Mateo que estamos leyendo, en los primeros habla de las bienaventuranzas. Bienaventurados los de limpio corazón, bienaventurados los mansos, bienaventurados los misericordiosos, los que lloran por sus pecados, los humildes. Ellos nunca tenían en sus mensajes estos aspectos, pero sí todo lo externo. No te pongas esto, ponte esto, quítate esto, ta. Ellos jamás tenían en cuenta las motivaciones del corazón. Nunca hablaban de las intenciones del corazón. A ellos les bastaba con no asesinar físicamente a una persona. No matamos a nadie. Fíjense que algo muy parecido sucede el día de hoy. Cristianos escuchan enseñanzas de famosos teólogos, maestros de la Biblia, que justifican el suicidio, diciendo que aunque lo cometas, pues te vas al cielo. Teólogos que te dicen que si un bebé se muere, se va al infierno porque todos nacemos en pecado, pero un suicida se va al cielo porque se quita la vida. ¿Eso es lo que realmente enseña la Biblia? Tuercen la palabra de Dios, sin duda. La acomodan, igual que los de antaño. Jesús los corrige a los fariseos y les dice en Mateo 15:19, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios. ¿De dónde salen? Del corazón. Los adulterios, las fornicaciones, los robos, los hurtos, los falsos testimonios que agreden a otros, las calumnias, etcétera, las blasfemias. ¿De dónde sale toda esa basura? Del corazón. Pero ellos nunca hablaban del estado del corazón, ni de las intenciones del corazón, nada más de lo externo. Por eso les dijo, no. Comer con las manos y lavar no contamina al hombre, hablando espiritualmente. Ya lo expliqué hace algunas semanas eso. Lo que contamina es lo que sale del corazón del hombre. Entonces es así como Jesús le da la correcta interpretación al mandamiento, no matarás. Le da el verdadero sentido del mandamiento, no matarás. Jesús les dice, ustedes oyeron, como si les dijera, yo estoy parafraseando, ¿no? Diciéndole a sus discípulos, a ver, ustedes oyeron cosas torcidas, ustedes escucharon cosas imprecisas de sus maestros, de sus rabinos. Ustedes los enseñaron solo a centrarse en el acto físico, material, de no matar a alguien. Pero yo les voy a dar la verdadera interpretación. Para Dios, para el Padre, no le basta solo con no matar. Él va al corazón de la persona, de donde salen
los homicidios. Por eso les dice en el versículo 22, Mateo 5:22, escucharon que a los antiguos les dijeron, y a ustedes les llegó, no matarás. Y todos, pues sí, versículo 22, pero yo os digo, wow, esa frase, hermanos, es contundente. Ok, oyeron todas esas imprecisiones, les enseñaron mal. Yo les voy a decir la correcta interpretación. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano, ¿qué? Leanlo en voz alta. Será culpable de juicio. Ok, este mismo versículo lo vamos a leer en dos versiones diferentes. Reina Valera, revisada en el año 2000, dice este versículo, Mateo 5:22, mas yo os digo que cualquiera que se enojare descontroladamente con su hermano, wow, será culpable de juicio. En otra versión, por sus siglas en inglés, pero está en español la traducción. Mas yo os digo que cualquiera que se enojare locamente con su hermano, se está fijando cómo está haciendo el verdadero sentido en estas traducciones. Lo que pasa es que el lenguaje con el que se traducen, pues a veces no es hay sinónimos que son más claros, o sentido de las palabras que son más claras a la mente de nosotros, en el caso de nosotros. Mas yo os digo que cualquiera que se enojare locamente, o sea, que pierde la razón, te desborda con su hermano, será culpable de juicio. Ahora, yo quiero que pongan mucha atención. Cuando dice Jesús será culpable de juicio, aquí no es el juicio de un tribunal humano, no, es el juicio del tribunal de Dios. Los tribunales humanos, queridos hermanos, no castigan el enojo, ¿o sí? ¿O sí? Contesten pues. Los tribunales humanos no castigan el enojo, no castigan los malos pensamientos. Los tribunales humanos castigan el hecho. Y Dios se va directo al corazón, de donde sale matar. ¿Se imaginan algo así como esto? Oye, ¿por qué estás en la cárcel? Y le contesta el que está ahí encerrado, porque me enojé con mi papá y me dieron 5 años de cárcel. ¿Cuándo han visto algo así? O que alguien está en la cárcel porque pensó mal, o porque le dijo un insulto y malas palabras. Ya ven que ahora ya se puso de moda en los noticieros, ya todos hablan como, antes le ponían pip y ahora ya no. Ya normal, todo bien, todo está bien, está bien. Es que ya somos amplios de criterio, dice. Pues ¿a quién meten a la cárcel? A nadie. Entonces cuando Jesús dice cualquiera que haga esto, se enoje de manera loca, descontrolada, será culpable de juicio. Dios lo va a enjuiciar. Y aquí se sigue poniendo más seria la cosa. Los rabinos olvidaron que en la misma ley, fíjate, olvidaron de manera irresponsable o deliberada, según el corazón de cada uno de esos religiosos, pero ellos olvidaron que en la misma ley de Moisés, a la cual ellos eran supuestamente eruditos, en esa misma ley se condenaba no matarás, pero en esa misma ley se condenaba, fíjense, ahí estaba, pero nunca lo quisieron enseñar o nunca le pusieron atención, pero allí también se condenaba el enojo, la ira descontrolada que lleva a odiar, a la venganza, que lleva a que el corazón se vuelva rencoroso. Estaba en la ley, pero nunca la enseñaron. ¿Por qué? Eso es lo deshonesto de los predicadores, que no enseñan todo el consejo de Dios y nada más te enseñan lo que les conviene. Yo he hablado con pastores que dicen, no, si yo predico como tú predicas se me va la gente. Así dicen.
Se te va al infierno, pastor. Tienen que oír la verdad de Dios, ¿sí o no? Y tienen que darle una respuesta a las verdades de Dios. Otros son, los cristianos de hoy son de cristal. Apenas una caidita así, y ya se rompen en 1000 pedazos. ¡Ah! Me ofendió. No aguantan nada. Y se ofenden. Y empiezan a asesinar personas con su boca. A esto les espera el juicio de Dios. No lo digo yo, nada más se los estoy leyendo lo que Jesús dijo. Levítico 19:16, ahí estaba en la ley, léalo junto conmigo. Dice, no andarás chismeando entre tu pueblo, porque el chisme ataca la integridad de una persona. Saca a la luz eventos pasados para dañar a la persona en su reputación. ¿Quién no tiene un pasado de nosotros vergonzoso? No andarás chismeando entre tu pueblo. No atentarás contra la vida de tu prójimo. Aquí el atentar contra la vida es a través de lo que se dice por medio del chisme. Dice, yo Jehová. Versículo 17, no aborrecerás a tu hermano. ¿En dónde? En tu corazón. Ahí estaba. No lo aborrecerás. Razonarás con tu prójimo para que no participes de su pecado. Lo hemos dicho, Dios se los ha dicho, se nos ha dicho Dios a todos aquí. Que no te involucres con la gente tóxica, la gente amargada, la gente que nada más anda hablando. Aléjate de ellos, ponte tu tapabocas. ¿Se acuerdan de todos esos mensajes? Pero ¿cuántos han hecho caso? No lo sé. Sigo. No aborrecerás a tu hermano en tu corazón, razonarás con tu prójimo para que no participes de su pecado. No te vengarás, ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo, Jehová. ¿Estaba o no estaba? Ahí estaba. Pero ¿por qué no lo enseñaron? ¿Por qué no lo leyeron? ¿Por qué no lo escudriñaron? Si ya estaba ahí. Yo sé por qué. A estas alturas sé por qué. Porque todo lo acomodaban a su criterio y a sus ambiciones personales. Y hay de aquel pastor que agarra la Biblia para acomodarla a sus intenciones torcidas del corazón. Cuando Jesús dijo no matarás, no estaba diciendo algo así como, mira, no mates a nadie, pero sí puedes odiarlo. No mates a nadie, pero puedes maldecirlo. No mates a nadie, pero puedes calumniarlo, puedes chismear acerca de él. Mira, siempre y cuando no lo asesines, no le entierres un cuchillo o le vacíes una pistola calibre 45 en la cabeza, todo está bien, puedes odiarlo, puedes maldecirlo. Eso fue lo que enseñó Jesús. Cuando dijo no matarás, él estaba incluyendo todo lo que ya había dicho en la ley, pero que los maestros la torcieron. Es el mismo mensaje, ahí estaba. Del corazón sale en todo eso. Volvamos a Jesús otra vez. Mateo 5:22. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga prohibido dormirse. Y cualquiera, tú, yo, el teólogo más afamado, lo que tú quieras, quien sea. Aquí cualquiera es toda persona. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Bien, aquí vemos que hay dos palabras que son necio y fatuo. Vamos a explicarlas brevemente. Mire, la palabra necio, su etimología tiene su origen en el arameo. Es una palabra
que se escribe y se pronuncia igual, raca o racá, así como suena, racá. Pero ¿cuál es la definición que dan los eruditos en idiomas? Dicen que racá describe el tono de voz con el que se le habla, con el que habla el enojado. El tono de voz. Su tono es agresivo. Su tono es de desprecio, ofensivo. Entonces, en los tiempos bíblicos, llamar a alguien raca era llamarle idiota, porque el sentido estricto de raca es vacío, o sea, algo que está vacío. Entonces, en aquel tiempo, la peor ofensa que había, o de las peores en los tiempos de Jesús, era llamarle a alguien raca. Que en nuestro idioma equivalente, pues es como decirle idiota, tonto, imbécil, estúpido, cabeza hueca y otras que no voy a decir porque pues no sé, o sea, rebasan, pero usted las conoce y probablemente las sigue usando, no lo sé. Porque nosotros en México tenemos nuestras palabras distintivas de agresividad hacia otro, que en otros países no es lo mismo, significan otra cosa, fíjese. Entonces es la intención con la que se dice, repito, no puedo repetirlas aquí, pues eso sería vergonzoso, no puedo darme ese lujo. Pero usted las conoce. Es lo cotidiano. Es como la gente habla, es como hablan los periodistas ahora, es como hablan los políticos ahora. Con un lenguaje propio de México, pero que es ofensivo, lleno de enojo, descontrolado y amargo. Fatuo es la otra palabra. Pero quiero reiterar, todo esto que se dice de necio es con una actitud arrogante, o sea, así como mirando de arriba hacia abajo, así, y dices la ofensa, ¿verdad? Fatuo, del griego moros. Según los entendidos, este es un término mucho más fuerte que raca, propio de la cultura de los tiempos de Jesús. Para nosotros no significa nada, o casi nada, hasta que nos lo desglosan. Pero dicen los entendidos que moros agrede a la persona con lenguaje insultante, pero atacando a la persona, atacando el carácter de la persona, atacando la integridad de esta misma. Este enojo que lleva a decirle fatuo a otro tiene toda la intención de herir el corazón de la persona, y es de ahí que el Señor lo condena con mayor severidad, porque dice: el que le llama necio a su hermano, pues ante los hombres dará cuenta, pero el que le llama fatuo se expone al infierno de fuego. Oh, caray, como que, claro, repito, para nosotros no tendrá mucho sentido, pero vuelvo a repetir, no puedo usar las palabras que para nosotros son súper ofensivas contra alguien. Entonces, Jesús efectivamente relaciona el enojarse, relaciona el lenguaje ofensivo con el homicidio. Hay una relación irrompible, ahí está. Jesús quiere acabar con la raíz, porque aunque no lleguemos al acto mismo de quitarle la vida a alguien, ¿quién no ha pensado alguna vez decir: ojalá y te mueras? Y lo que se ha puesto muy de moda, muérete, eso es. ¿Cómo explicárselos? Lo ofensivo que es.
delante de Dios cuando tú deseas en tu corazón que alguien se muera? Púdrete. Quizás me excedí en esta. Púdrete. ¿Asesino yo? Sí. Claro que sí. Claro que sí. Y nos estaríamos exponiendo al infierno de fuego. ¡Ay, qué exagerado! No, yo no soy el exagerado, discúlpeme. Yo nada más estoy pasando el mensaje de Jesús. En todo caso, exagerado Jesús, pero arréglate con él. Por eso no me gusta ir a casa de Dios, son bien exagerados. Ay, sí, ¿a poco el Señor nos va a mandar al infierno porque le digo así? No. Pues ya estarías como los fariseos que acomodaban la Biblia, la palabra, a su deseo y criterio. ¿Vamos a hacer eso? Aquí no. Yo le puedo decir dónde pueda ir, donde le dan mensajes ligeros, lights, de veras, en buena onda, para que usted no se sienta mal. Pero también le digo, no le conviene. Usted necesita oír la palabra de Dios, las advertencias de Dios. Usted no necesita que le den a tole con el dedo, como si fuera un bebé, un bebito así que... No, usted necesita el mensaje que salva su alma, que salva su vida del infierno, ¿sí o no? Y Jesús se los dice a sus discípulos y nos lo dice a nosotros también. Ese es el enojo al que Jesús se refiere y que nos convierte en homicidas, hermanos. Jesús nos advierte que es una posición pero muy peligrosa. ¿Por qué? Porque involucra nuestra eternidad. Cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Mateo 5:22. Ahora yo le voy a hacer una pregunta sincera. Es esta: ¿con qué se queda usted? ¿Con el mensaje de los afamados rabinos de la actualidad? ¿Los afamados teólogos? ¿O con lo que enseñó Jesús? Yo ya tengo mi decisión. Y quiero decirle algo, antes de predicar esto, primero me lo prediqué a mí mismo. Ese es un principio que nos enseñan a los que Dios llama al ministerio. Lo que tú vas a predicar el domingo, te lo tienes que predicar primero a ti. Yo tuve que hacer también mi examen. Por supuesto. Yo no somos como los diputados que tienen fuero, que matan, roban, estafan, mienten y no les pueden hacer nada porque tienen fuero político. O sea, mientras estén en funciones, no los pueden meter a la cárcel, aunque roben y hagan lo que quieran. Se tapan unos a otros. No todos, pero así suelen conducirse. Da coraje, sí, pero no se nos debe desbordar. Entonces, ¿con quién se queda? Yo me quedo con la enseñanza de Jesús. Yo te digo, mira, te conviene quedarte con la enseñanza de Jesús, porque aquel día no va a haber justificación alguna, ¿no? ¿Sabe por qué a algunos cristianos de hoy les cuesta trabajo entender esto que yo estoy compartiendo? ¿Saben por qué? La respuesta es bien sencilla. Simplemente porque no concuerda con su teología. Es que fulano de tal, el afamado aquel, dijo esto. Oye, pero Jesús dijo esto. No, pero es que lo que quiso decir, y tuercen todo, igual que los fariseos de antaño. Pero el apóstol Juan, discípulo de Jesús, de primera generación, lo entendió exactamente como lo dijo Jesús. Y en primera de Juan capítulo 3 versículo 15 dijo lo siguiente: todo aquel que aborrece a su hermano es, ¿qué? Yo sé que cuesta trabajo decirlo, ¿no? Todo aquel, le está hablando a los cristianos. Claro, ahí hay un contexto de los gnósticos, que pues ellos, ¿cómo iban a amar, no? Pero ¿es posible que un cristiano que ha sido perdonado y lavado con la sangre de Jesús se pueda amargar con otro? Claro. Pues no hay tantas advertencias, no dejen que ninguna raíz de amargura crezcan a ustedes y dejen de recibir la gracia, se endurezca su corazón, luego anden desvariando y se
van por donde no deben. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Un montón de versículos dicen que los borrachos no heredan el reino de Dios, pero tampoco los homicidas. Y cuando dice homicidas, no solo los que hacen el acto físico de quitarle la vida violentamente a una persona, sino aquellos que se la pasan diciendo, porque en su enojo, hablando mal, calumniando, inventando, sacando cosas del pasado para destruir la reputación de alguien. Esos son homicidas también. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Pues él lo entendió, Pablo lo entendió, los discípulos de los primeros 300 años lo entendieron bien. Si tú lees los escritos de los que se les llama padres de la iglesia o los líderes de la iglesia primitiva durante los primeros 300 años, verás apegadísimos al mensaje de Jesús. Pero de ahí, a partir del cuarto siglo hasta la fecha, empezaron las torceduras. No, lo que Jesús quiere decir, y torcieron todo. Y mucha gente sigue esas teologías torcidas. Pero ninguno que aborrece a su hermano, que es homicida, tiene vida permanente en él. Ahora le voy a leer este versículo, 1 Juan 3:15, en otras dos versiones. Al día, dice: todo el que odia a su hermano es un asesino. Qué tremendo, hermanos. Todo el que odia a su hermano es un asesino. Y sabéis que en ningún asesino permanece la vida eterna. En ningún asesino permanece la vida eterna. En la versión CST, el que odia a su hermano, ve esta traducción, en el fondo del corazón es un asesino. Y sabéis muy bien que ningún asesino tiene vida eterna. Termina Jesús esta parte y nosotros también terminamos. Mateo 5:23. Por tanto, por consiguiente, si traes tu ofrenda al altar, ¿se fijan cómo está hablando de creyentes? Si traes tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, de esto voy a hablar, si Dios nos presta vida, el próximo domingo, sobre las ofensas que luego hacemos o nos hacen, y luego hacemos nuestra actividad espiritual, que es la adoración de servir a Dios. Pero mira lo que dice Jesús, nada más lo voy a leer, no lo voy a explicar hasta dentro de 8 días. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas que tu hermano peca, tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. ¿Saben cuánto servicio de adoración y de culto a Dios que se ejerce cada domingo, que es el día del Señor, o entre semana? ¿Cuánto de este servicio es rechazado por Dios? No tienen ni tenemos la menor idea. Es totalmente inútil que tú vengas, cantes, te compunjas de cuando en cuando, levantes tus manos y sigas odiando a tu papá o a tu mamá o a tu maestro en la universidad. No te sirve de nada, tiempo perdido. Estás expuesto al infierno de fuego. Qué duro mensaje, hermanos. Voy a concluir con algo todavía más fuerte. Me temo que la iglesia está llena de asesinos. Ay, ahora sí no se me dio el pastor Chuy.
Lo quise decir lo más suave que pude. Pero la iglesia alrededor del mundo está llena de asesinos, de homicidas, de Caínes. ¿Sí? Asesinos que matan con sus palabras. Y les hago un llamado a todos los facebookeros asesinos y a todos los youtuberos homicidas. Por más blando que lo quiera decir, yo estoy incluido, por supuesto, pero Dios va a demandar la sangre que han derramado con su propia vida. Muchos tienen sus manos llenas de sangre, creen que van al cielo, pero están camino al infierno. Yo creo que es una voz de alerta, porque los tiempos ya quedan bien poquitos, bien corto el tiempo que queda, hermanos. Y el mensaje es directo al corazón. El que lo reciba, recíbalo y dele gracias a Dios. Y el que se enoja, enójese. El que es justo, sea justo todavía. El que es santo, santifíquese más. El que es injusto, siga siendo injusto. No reciba la palabra de Dios, pero no diga que no se le advirtió ni se le dijo. Que Dios tenga misericordia de nosotros, hermanos. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias. Sabemos que tu palabra es dulce al paladar muchas veces, pero a veces es amarga, es dura, es como el martillo que rompe la piedra. Pero es necesario, Señor. No podemos seguir perdiendo el tiempo tan valioso. Es corto el tiempo, es poco lo que queda en este mundo. Y no podemos desperdiciarlo. No podemos seguir en actitudes así, Señor, del corazón. No podemos. No queremos. Ayúdanos, Señor. Si no es por tu gracia, este corazón no se puede romper, Señor. Si tú eres sincero, dile al Señor: Señor, de una vez por todas, arregla mi corazón. Y probablemente tú eres de los que luchan, pero sigues igual. Probablemente no has nacido ni de nuevo siquiera. O sea, no has tenido un arrepentimiento genuino y por eso actúas así. Eres un súper enojón, súper amargado. Por años, toda tu vida te la has pasado así. Vas derechito al infierno. Ponle un alto y dile: Señor, ayúdame. Díselo, si es tu caso. Si tú estás luchando con las ofensas de otros o con cosas que están ahí que te provocaron enojo, amargura, dile: Señor, límpiame de esto. No quiero esto yo. Porque una vez que el Señor saca eso, que limpia tu corazón, en Él jamás tendrás tú la idea ni el pensamiento de hacerle daño a nadie. Porque este es el primero y más grande mandamiento: amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, toda tu alma, todo tu corazón, todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. Eso te va a librar de andar hablando locamente, tontamente, asesinando y matando y cortando brazos, sacando ojos. Que tus manos, a eso se refería Pablo cuando dijo que los hombres oren en todo lugar levantando manos santas, limpias, que no estén llenas de sangre como la sangre de Abel. No, ayúdanos, Señor. No nos queda otra opción a los que decimos que somos tus hijos que seguirte, Señor, porque es la vida. Tú eres la vida y necesitamos la vida. Y el que permanece en Jesús, en Él permanece la vida.